Vamos a ver potenciales bioeléctricos. Potenciales bioeléctricos. Antes de comenzar con el estudio de los potenciales bioeléctricos, quiero refrescar un poquito la memoria. ¿Qué es la célula? ¿Qué es la célula? Por favor, ¿me pueden responder? Sí, yo sé que recordemos colegio. ¿Qué es la célula? Santiago, diga nomás, ¿qué es la célula? No importa que no se acuerde bien, Santiago, dígame, ¿qué es la célula? La verdad es una componente de grasa con un núcleo. ¿Ya? Siga, está bien, siga. De lo poco que recuerdo, no. Está bien, gracias por el comentario. La célula se la llama que es la unidad básica de un ser vivo. Así como decimos que en una palabra digital la unidad básica es el bit, en un tejido, en un cuerpo o en un organismo, la unidad básica es la célula. Es la parte viva más pequeña de un organismo, ¿sí? La célula. La célula tiene tres partes fundamentales. La membrana, aquí tenemos lo de adentro, que es el citoplasma, no sé si se llama citoplasma, protoplasma, y el núcleo. Núcleo. Este es el núcleo, este es el citoplasma, y esta es la membrana, ¿sí? ¿Okay? ¿Qué podemos decir? Decimos que la membrana, a ver, vámonos de adentro para afuera, ¿sí? Perdón. La célula, el núcleo es el que lleva el código genético, ¿no? Ese es el que lleva la información hereditaria, genética. El citoplasma es ese fluido que rodea al núcleo, que está donde están todos los nutrientes. Está el aparato de Golgi, ¿se acuerdan ustedes? Los organelos. Están más que todos los nutrientes y los cuerpos suspendidos. Y afuera, la membrana es la que contiene al citoplasma y al núcleo, ¿sí? Citoplasma, protoplasma, en todo caso. Entonces la membrana es la que contiene. Pero ojo, las teorías que investigan sobre la célula han encontrado que la vida de los seres vivos está basada en la propiedad de la membrana. La membrana. La membrana. ¿Por qué? Porque la membrana es semipermeable. Semipermeable. Esta propiedad es la que permite la vida. ¿Por qué motivo eso de ahí? La membrana semipermeable, ¿por qué motivo? Bueno, eso es lo que están investigando ahí. Hay más de 20 y pico de teorías al respecto, pero ¿qué ocurre? Vean, voy aquí a dibujar lo que se vería al microscopio, un tejido, ¿sí? Un tejido de un ser vivo, ¿sí? Estas son células que están agarradas entre sí por fuerzas moleculares, ¿no?
¿Qué tenemos entre ellas? Entre ellas tenemos agua, pero no es agua pura. En esta agua tenemos, o sea, hay varias sales. Las que tienen mayor concentración son sodio, potasio y cloro. Son las tres sales que hay en mayor proporción. Entonces, ¿qué ocurre? Esa membrana permite que entre potasio y cloro. Potasio y cloro. Potasio y cloro. ¿Ok? Potasio y cloro, potasio y cloro. Potasio, cloro, potasio, no importa, bueno. Y en los espacios intercelulares también va a haber potasio, 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 ¿sí? Potasio, y también cloro, ¿sí? Pero lo que más abunda en el espacio intercelular es el sodio. El sodio. Tenemos bastantes moléculas de sodio. Sodio. ¿Por qué hay bastante sodio afuera? Porque la membrana no le permite entrar. ¿Ok? Eso sería un tejido en reposo. Entonces, si yo cojo una célula y le pincho con un microelectrodo el espacio interior, pongo aquí el polo positivo del milivoltímetro y el negativo al espacio intercelular, voy a leer lo que se llama el potencial de reposo, que más o menos varía, pero está en menos 70 milivoltios. Ojo, menos. Claro, es obvio. Si yo pincho el interior y lo comparo con el exterior, afuera está todo el sodio. Entonces afuera va a ser más positivo que adentro. ¿Correcto? Aquí viene la parte interesante. Cuando se excita, se estimula de alguna manera una región, al excitarse, la membrana pierde la propiedad semipermeable. Y como tenemos un desbalance, o sea, tenemos aquí dos conceptos, el equilibrio eléctrico y el equilibrio químico. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Hay que encontrar un punto que satisfaga a ambos equilibrios, químico y eléctrico. En reposo vemos que hay un desequilibrio eléctrico y también químico. ¿Por qué? Porque está todo el sodio fuera. ¿Ok? De repente hubo una perturbación, se alteró un grupo de células y la membrana pierde la propiedad semipermeable. ¿La perdió? La perdió. La propiedad semipermeable se perdió y el sodio entra en masa para compensar ese desequilibrio. A lo que, o sea, si yo grafico esto de aquí así, más o menos, grafico así, aquí está potencial en milivoltios, y aquí yo digo en el tiempo, en segundos, yo tengo, aquí está menos 70 milivoltios, más o menos, puede variar menos 90, menos 50, depende del tipo de célula, pero este es en promedio. Este es potencial de reposo. Aquí ocurrió la perturbación. En ese momento la membrana pierde la propiedad semipermeable
¿Y qué ocurre? El sodio entra en masa. Al entrar en masa, pasamos a un potencial positivo. Más o menos está por más 20, más o menos. Y este es llamado el potencial de acción. De acción. En ese momento, ¿qué ocurre? Que dejamos desbalanceado al vecindario, porque todo el sodio se fue para allá. Entonces, ese desbalance me altera al equilibrio que teníamos. Y entonces, una vez que se desequilibra, el sodio es expulsado en masa, o sea, llegó hasta cierto punto y por los mismos dipolos eléctricos formados, se frena el ingreso de más sodio. Y en ese momento como que la membrana recupera su propiedad y expulsa al sodio. Al expulsarlo, otra vez regresamos al potencial de reposo. Pero ese momento en el cual ingresó y me desbalanceó al vecindario, entonces también esta membrana perdió su propiedad y a lo que el sodio entra, sale, entra en el vecindario. Una vez que entró en el vecindario, también me altera, me explico, y esa es la corriente que se llama corriente iónica. La corriente pasa de aquí para acá, de aquí para acá, gracias al sodio, que se llama la corriente iónica. Corriente iónica. ¿Sí? Corriente iónica. Todos sabemos que en un metal, este aquí es un alambre de cobre, los electrones van moviéndose de átomo a átomo, ¿correcto? O sea, hay movimiento de cargas. La corriente eléctrica se da por movimiento de electrones. Movimiento de electrones, ¿correcto? Acá la corriente iónica no hay desplazamiento de carga. Únicamente es que el sodio entra y es expulsado. A lo que entra me desbalancea este equilibrio que teníamos y a lo que sale afecta al vecindario. ¿Sí? Entonces se va haciendo que el sodio entra y sale, entra y sale. Vamos alterando el vecindario. O sea, la corriente iónica no se da por movimiento de electrones, sino por lo que se llama la bomba de sodio. La corriente iónica está gobernada por el fenómeno bomba de sodio. Bomba de sodio. ¿Sí? Bomba de sodio. Si estoy claro, hagan de cuenta ustedes, no sé, pónganse en este momento en un estadio. Si una persona en las graderías, en los graderíos, quiere ir o sea, transmitir algo de un punto a otro, puede ir corriendo, ¿sí? Sale corriendo y recorre todos los graderíos. Entonces hay un movimiento físico. En cambio, la corriente iónica se vería como la ola. Te subes, te vas, o sea, nadie se mueve, únicamente se levanta y la ola se va moviendo, ¿correcto? Esa es la comparación. En corriente eléctrica hay desplazamiento de cargas. En corriente iónica, no, únicamente es por el efecto bomba de sodio. Ingresa y es expulsado. O sea, produce un desbalance en este compromiso electroquímico. Si está comprendida esta explicación o está confusa, por favor, hagan las preguntas correspondientes. No se me queden con dudas. ¿Estamos claros o no? Entonces, esta zona se llama despolarización. Aquí se despolariza.
y acá se llama que se repolariza. Nada más, son nombres. ¿Sí? Cuando estamos en reposo, está polarizado, porque tenemos un potencial negativo fijo. Cuando viene el efecto bomba de sodio, claro, se despolariza. Pero una vez que llegamos a un potencial positivo, las mismas cargas originan un campo eléctrico que impide que más cargas ingresen. Entonces, en ese momento, como que ocurre un conflicto y ahí la membrana recupera su propiedad y la célula expulsa al sodio. Pero en ese lapso que entró y es expulsado, afectó a la vecina. ¿Sí? Y así la vecina afecta a la otra vecina y se van ahí la corriente iónica. Preguntas, dudas. Preguntas, dudas. ¿Por qué motivo explico esto? ¿Por qué motivo explico esto? Porque esta es la parte interesante. Esta es la parte interesante. Todo nuestro cuerpo está formado por mini generadores eléctricos. A ver, veamos. El corazón es una bomba mecánica que está bombeando aquí la aorta. La sangre sale por aquí, la sangre ingresa por acá por las venas cavas, la sangre entra, bueno, va a los pulmones, se oxigena. Aquí sale el CO2, ingresa el oxígeno y regresamos acá, ¿sí? Ese es el circuito cerrado, ¿sí? ¿Ok? Esa es una bomba, pero ¿quién gobierna la bomba? La bomba es gobernada por una intensa actividad eléctrica. Nuestro corazón tiene un gobierno eléctrico. ¿Gracias a quién? A esto. A sodio y potasio. Por ese motivo, cuando uno está con una diarrea continua, por eso es que dice, tienes que hidratarte. Uno está con diarrea, comienza a perder ese equilibrio entre sodio y potasio. Y si no hay ya ese equilibrio sodio-potasio, en una diarrea continua viene el paro cardíaco. Porque no hay estas corrientes iónicas que gobiernan la contracción muscular. No va a haber corrientes. No hay corrientes. Cuando se contraen las células para expulsar al sodio, ahí es que tenemos, digamos, la contracción muscular. Conjunto de células que se contraen justamente para expulsar el sodio. Ese es el efecto de corrientes iónicas. Si uno comienza a perder sodio, potasio de manera así desenfrenada, no va a haber el efecto bomba de sodio, no hay corrientes, entonces no va a haber movimiento de contracción celular, contracción muscular y viene el paro cardíaco. Esa es la consecuencia de deshidratarse profusamente. Entonces el corazón es una bomba mecánica con intensa actividad eléctrica. Nuestro cerebro es una maraña de corrientes eléctricas. Todavía no está bien comprendido cómo es el pensamiento, porque es una cantidad tremenda de corrientes iónicas para provocar el pensamiento, provocar el control del cuerpo. Si yo quiero mover este brazo, mando la orden del cerebro a través del sistema nervioso, que son corrientes corrientes iónicas que están viajando del cerebro hacia el extremo de un dedo, qué sé yo. Esto, ¿sí ven? Muevo el dedo, muevo la mano, correcto. Todo eso es actividad eléctrica. Entonces el cerebro
también genera actividad eléctrica. Los músculos también, los músculos. Actividad eléctrica. Los intestinos, para mover el bolo alimenticio que va desde el estómago por los intestinos hasta el recto, es un músculo que se contrae y va empujando el bolo alimenticio, lo va empujando. Los intestinos son músculos, ¿correcto? Nuestros ojos son transductores que convierten energía luminosa en impulsos eléctricos. Y esos impulsos van al cerebro, a la parte aquí occipital. ¿Sí? El oído es un transductor que me convierte energía sónica en impulsos eléctricos que van al cerebro. O sea, nuestro cuerpo es 90% actividad eléctrica. Son mini generadores. Entonces, por ese motivo, vamos a ver ahora los potenciales más importantes. La actividad eléctrica del corazón se la llama, por aquí está eso ahí, sí, se la llama, o sea, se la recoge con los electrodos, ya van los electrodos, se la llama cardiografía. ¿Sí? Se la abrevia como EKG. Ya les dije que la K es por el holandés. ¿Por qué motivo? Porque uno de los principales investigadores que aportó bastante a la cardiología es un holandés apellido Einthoven. Einthoven se lo llama el padre de la electrocardiografía. Él descubrió, él hizo el estudio fasorial de las corrientes en el corazón. Estudió fasores en el corazón, fíjense, Einthoven. Entonces, en homenaje a él, no se escribe SG, se escribe EKG. EKG, porque cardio holandés es con K. Pero bueno, tenemos la electroencefalografía. Que se la abrevia como EEG. ¿Sí? Tenemos el movimiento, la actividad eléctrica de los músculos, que se la obtiene con la electromiografía. Mio es de músculo, se lo abrevia como EMG. ¿Sí? Tenemos también, para hacer mediciones en el ojo, tenemos la EOG, electrooculografía, oculo es de ojo, como oculista. Tenemos para la retina ERG, electroretinografía. Tenemos para la piel el GSR, respuesta galvánica de la piel. Respuesta galvánica de la piel. Galvanic Skin Response. ¿Sí? Y tenemos varios. Los más importantes, EKG, EEG y EMG. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. Por favor, aquí yo sí quiero que ustedes lo asimilen de memoria. Y mi continuo trabajo con los médicos es corregirles. Ustedes pueden corregir también, pero bueno. ¿Cómo se llama el equipo que me registra la actividad del corazón? El equipo, ¿cómo se llama? Electrocardiógrafo. 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 Cardiógrafo, claro. ¿Cómo se llama? Electrocardiógrafo.
A ver, no le escuché. Repita, por favor. Electrocardiógrafo. Electrocardiógrafo, claro. ¿Cómo se llama lo que yo ya obtengo en el papel ya que me registró el cardiógrafo? ¿Cómo se llama? Electrocardiograma. Claro. Casi todos los médicos le llaman electrocardiograma al equipo. No, eso es cardiógrafo, electrocardiógrafo. El cardiograma es lo que está en el papel, ¿correcto? ¿Sí? Electroencefalógrafo, electroencefalograma, lo que está registrado, ¿sí? Y esto de aquí es la técnica, electrocardiografía, electroencefalografía es la técnica, miografía es la técnica, ¿sí? Nada más para que ustedes tengan la idea. Ya. ¿Qué es la parte interesante? En el corazón, la actividad eléctrica del corazón más o menos es ahí. Es un patrón. Hay un patrón de forma de onda y patrón de frecuencia. La frecuencia se la establece con las unidades BPM. BPM significa bit per minute, ¿sí? Por minuto. Bit per minute. Esa es las unidades en que se mide. O sea, entonces la onda cardíaca tiene un patrón de forma de onda y de frecuencia. Aquí los médicos, los investigadores hace más de 70 años le pusieron un nombre. Este es el punto P, este es el complejo QRS y esta es la onda T. Tiene que ver con la contracción y la relajación, ¿sí? Son las ondas que estudia el cardiólogo en el electrocardiograma para encontrar enfermedades, ¿correcto? Así encuentra enfermedades con el EKG. Entonces hay un patrón de onda y patrón de frecuencia. ¿Sí? Preguntas. Preguntas. Perdón. Para el EEG. Ah, ya, perdón. Y aquí la amplitud máxima es 1 milivoltio. Más o menos, 1 milivoltio. Desde la línea de 0 voltios, que es esta de aquí, esta es llamada la línea isobase. Esa es la línea isobase. Tenemos ahí 1 milivoltio en la amplitud máxima. ¿Ya? Para el electroencefalograma, aquí no tenemos un patrón de forma de onda, pero sí de frecuencias. Lo que se ve más o menos es así. Se ve así más o menos, o también se lo ve así. ¿Sí? O sea, hay un patrón de frecuencia. No hay patrón de forma de onda. Y la amplitud máxima aquí son 100 microvoltios. Vean ustedes, pequeñito. Por ese motivo es que estos equipos deben tener un buen sistema de filtrado para que las interferencias no ingresen. 100 microvoltios se puede perder facilito con una interferencia. Entonces son equipos demasiado delicados. ¿Sí? Y finalmente tenemos el
miograma del músculo, aquí no hay patrón ni de onda ni de frecuencia. Aquí lo que se ve únicamente es actividad. ¿Sí? Actividad. Y esta amplitud puede ser amplitud de 100 milivoltios, ¿sí? En los músculos. 100 milivoltios. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que ver. En el día, creo que mañana, vamos a ver el comportamiento eléctrico del corazón. Sí, mañana. Ya, sí, correcto. Entonces, mañana analizaremos qué es PQRST y lo que les quiero decir referente al cerebro es que las frecuencias las frecuencias determinan el comportamiento o sea, cómo está el cerebro. Las frecuencias determinan cómo está el cerebro. Entonces, más o menos, esta es la división que yo encontré, no que yo encontré, que me la dio un médico. Si la frecuencia, se ve ahí, sí, es menor de 3,5 Hz, se llama la onda delta. Delta. Si la frecuencia está entre 3,5 y 8 Hz, se llama la onda teta. Si está entre 8 y 13 Hz, se llama la onda alfa. Y si está arriba de los 13 Hz, es la onda beta. Son los diferentes rangos de frecuencia que puede presentar un cerebro normal. Bueno, digamos, es un cerebro. ¿Sí? Aquí también pueden haber esos que tienen, digamos, las personas con problemas que tienen descargas eléctricas pronunciadas. Entonces se verán ahí como impulsos, ahí ¿sí? Los epilépticos, por ejemplo, tienen ahí de repente descargas eléctricas. Pero un cerebro. Entonces, ¿qué significa la onda beta? La onda beta es cuando se llama el estado de alerta o despiertos. Estado de alerta o despiertos. O sea, por ejemplo, estamos ahí vigilando, queremos ahí, o sea, como se dice, estamos con las pilas puestas ahí, ¿sí? El estado alfa le llaman el estado, sí, de reposo, pero le llaman el estado de reposo o de recarga de las baterías, le llaman al alfa. Las ondas teta son cuando estamos durmiendo. Nuestro cerebro, o sea, estamos durmiendo sin pesadillas, sin nada. Cuando hay pesadillas hay conflicto entre ondas beta y ondas teta. Pero bueno, si estamos durmiendo plácidamente, nuestro cerebro entra en estado teta. Y el delta dice que eso está presente mientras está en crecimiento el cerebro. Más que todo se lo ve en los niñitos y también se lo ve también en ciertas personas con un retraso, con retardo mental. ¿Sí? Pero más que todo se lo ve en los niños. Está creciendo, entonces está el cerebro recién formando, está recién creciendo, entonces tiene ondas delta. Ya, la diferencia entre la onda alfa y la onda teta. Vean, les pongo el ejemplo típico. Están ustedes en un examen, ¿sí? Están pero ustedes con la cabeza pensando que sí, que no, tan. O sea, ocurre un cansancio mental, ¿sí?
Salieron ustedes del examen en cabezones, con la cabeza caliente, no tienen sueño. ¿Qué hacen ustedes? Se ponen ahí con la cabeza ahí, se arriman o se reúnen entre amigos y comienzan a conversar tonterías, ¿no? Que el cangrejo camina para atrás, que, bueno, o sea, o uno se queda ahí con la mente ahí en blanco sin dormirse. Ese es el estado alfa. O sea, es el estado con el cual el cerebro recupera su actividad, luego de un esfuerzo tremendo que generó bastantes ondas beta. ¿Sí? Entonces, el estado alfa es el que dice recargamos las pilas. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, Bueno, está claro. gracias, señor, gracias. Entonces, ya tenemos la explicación clara de los potenciales bioeléctricos. Pasemos a ver ahora cómo recogerlos con electrodos. Ya, los electrodos. Ingeniero, disculpe una pregunta. Claro, pregunte. Eh, ¿Cuál es la diferencia o en qué se relacionan las ondas del electrocardiógrafo con las del pulso, con la frecuencia respiratoria? ¿Tienen alguna relación o son dos cosas totalmente diferentes? Son diferentes, porque la actividad del corazón es la contracción muscular. En cada latido, las corrientes hacen la contracción. En cambio, la respiración, o sea, los pulmones no tienen actividad eléctrica. Los pulmones están en un vacío con la cavidad torácica, con el diafragma. Entonces, los pulmones, si chupan aire o botan aire, es gracias a la actividad muscular del tórax. Son diferentes comportamientos. Lo que sí le puedo decir es que cuando se hace una medición de la actividad del corazón, esta onda, y de repente tenemos, o sea, en vez de que la actividad del corazón sea así, se ve algo así, por ejemplo, Fibrilación. no. O sea, sí, estoy dibujando un poquito, no, o sea, no fibrila, está el corazón normal. Sí ve, ¿no? O sea, no tenemos un comportamiento recto, sino, digamos, está un comportamiento, digamos, ahí ondulado. Esto se dice que es un artefacto de la respiración. Si en el electrocardiograma aparece esto de aquí, la onda cardíaca, pero no mantiene la línea isobase, es un artefacto de la respiración. En ese momento se dice que el médico tiene que sincronizar, o sea, dice al paciente sincroniza, porque por 4 latidos cardíacos haces un ciclo respiratorio. Entonces, está el paciente en relax y el médico le recomienda que entre en sincronismo. 4 latidos cardíacos, un ciclo de respiración, para que esto de aquí no me afecte mucho. ¿Sí? Por ese motivo es que al tomar ya sea un EKG o un EEG, se persigue que esté el paciente en relax, reposo, para que ese movimiento muscular no altere. Peor si estamos con una respiración agitada, es peor. ¿Sí? Pero son cosas diferentes. Es más, los equipos modernos traen filtros para que al hacer un monitoreo del corazón me elimina la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Recuerde que es 4-1. 4-1. Preguntas. Gracias, ingeniero, por la explicación. Preguntas. Ok. Entonces, los electrodos. Los electrodos. ¿Qué son los electrodos? Ya, mucha gente confunde que el electrodo es un terminal metálico. Yo todavía recuerdo a un médico
de la clínica Kennedy. No digo el nombre porque es amigo, pero igual, aunque no sea amigo, pero que él es cardiólogo y parece que, o sea, o un paciente o alguien o el empleado le perdió o se le llevó un paciente un electrodo de los que se ponen en las extremidades. Y el médico en ese apuro tenía a la mano una bisagra de puerta y conectó la bisagra al cardiógrafo, o sea, como electrodo. Ingeniero, vea, me trabaja de película. Sí, pero no es eso ahí, ¿no? Al cabo de algunos, no sé, dos, tres semanas, estaba recontra oxidada esa bisagra. Claro, porque se le pone ese gel que en cierta forma es corrosivo. Es un gel cáustico el que se pone para los electrocardiogramas. Sí, claro. En todo caso, no es. Entonces el electrodo no es un terminal eléctrico sencillo. Es un terminal en el cual se usa un metal noble. Los electrodos pueden ser generalmente de platino, de oro o de plata. Este es el más común porque es el más barato. Entonces lo que se hace es a este electrodo de plata, o sea, lo que se hace aquí básicamente es el cloruro de plata. Bueno, algunos lo escriben al revés, AgSL, yo lo escribo así, yo lo escribo, no importa. ¿Qué ocurre? Que tenemos la plata, entonces cuando ocurre una corriente iónica, produce un campo eléctrico y hace que la plata se desprenda de un electrón. Se forma el ion, el electrón se fue, se forma el ion plata. Esto es lo que esto se llama oxidación. La plata se oxida. ¿Ya? Y este proceso, una vez que tenemos la plata oxidada, se combina con el cloro que está presente en la solución cáustica o en la piel mismo, ¿no? Y me provoca el cloruro de plata, que es el que se precipita, aquí se precipita, sobre el mismo electrodo, ¿sí? Este fenómeno también puede ser al revés, ¿sí? Al revés. El electrodo puede trabajar en ambos sentidos, o recoger digamos, esas corrientes o enviar corrientes. Entonces, deben de cumplir esa ecuación, esas reacciones químicas, ¿sí? El electrodo, básicamente, un electrodo tiene, aquí estaría, digamos, el terminal, el electrodo tiene un comportamiento resistivo y capacitivo, ¿sí? Y aquí tenemos el electrodo, el contacto con la piel, esto de aquí es electrodo, esto de aquí es interfaz con la piel, interfaz con la piel, hay una resistencia, y lógicamente aquí adentro tenemos lo que se llama ya el voltaje, por lo que se mide, digamos, de la bomba de sodio, ¿no? Este es un voltaje, ¿sí? Este es el voltaje de sodio, potasio y cloro, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que el electrodo ahí no puede trabajar. Un electrodo simple no puede trabajar. No puede. Necesita otro electrodo. ¿Por qué? Recuerden el principio básico, para que la corriente circule, tenemos que cerrar el circuito. Entonces este de aquí se conecta con la resistencia interna del cuerpo, R interna, y aquí tenemos otro voltaje, otra R, aquí tenemos
¿sí? Y aquí está, digamos, otro terminal, ¿sí? Básicamente, eso es lo que tenemos para poder medir los biopotenciales. Se requieren por lo menos 2 electrodos, porque se debe cerrar el circuito. Por eso, en el lenguaje médico, a los electrodos le llaman media celda. Media celda. ¿Por qué? Porque para que pueda trabajar deben ser 2 medias celdas, o sea, una celda. Media celda es que está incompleto el electrodo. Este es el equivalente, ¿sí? Ya, correcto. Para acabar la clase, ya falta cuarto de hora. Para acabar la clase, ¿cuántos tipos de electrodos hay? ¿Cuántos tipos de electrodos hay? Hay 3 tipos de electrodos. Primero, los microelectrodos. Microelectrodos. ¿Qué son los microelectrodos? Son los que se usan para pinchar a las células. Se los usa con microscopios para hacer trabajo de laboratorio. Los microelectrodos tienen pero son micras. Son para hacer estudios a nivel celular, ¿sí? Celular. Tenemos los electrodos de superficie de piel. Ya vamos a ver aquí una gran clasificación. Y finalmente tenemos los electrodos de aguja. Cuando la piel tiene demasiada grasa, y no cogen bien estos electrodos de piel, son unas agujitas tipo esas que usan para hacer acupuntura, que se las introduce por debajo de la grasa de la piel, ¿sí? Claro, sin lastimar. Entonces los que más se usan son los electrodos de superficie de piel, que tenemos una clasificación, sí, son 6 o 7 son. El primero se llama electrodos de inmersión, que es el que vimos ahí, es esa foto que dije que me gustaba. Electrodos de inmersión. ¿Se acuerdan que estaba este fulano con las manos metidas ahí, el pie de 1904? Ese problema tiene de que, digamos, debe estar es como estatua, así que se mueve, origina interferencias, ¿correcto? Por ese motivo, eso fue impráctico. Luego tenemos los electrodos de placas de plata, que son las que se ponen en las extremidades. En las extremidades. ¿Sí? Placas de plata. Tenemos también los electrodos de succión, que llaman también los chupones o las ventosas, que es para poner en el pecho, Claro, o sea, aquí yo no puedo poner una banda que no me deje respirar, entonces se los ponen es por succión en el pecho. Qué pena, los tengo allá en Sport, en electrónica médica, pero bueno, déjenme ver si les consigo para mañana. Tenemos luego los electrodos flotantes. Los flotantes, aquí está la piel, aquí se pone, este es un capuchón plástico, aquí está, este es el electrodo, y ahí va el cable. Entonces, aquí se pone el gel, ¿sí? Ese es el flotante. Y de aquí del flotante sale lo que se usa hoy en día bastante, los descartables. El descartable es una variación del flotante, ¿sí? Este flotante se lo usa largo, el descartable, como tiene una composición muy de poca plata, se lo usa por un tiempo definido. Tenemos también los electrodos que se usan para hacer la electroencefalografía, se llaman los de disco, electrodos de disco. Los de disco, o llamados también de cuero cabelludo,
El disco tiene un diámetro de 7 milímetros, diámetro 7 milímetros, pequeñito, ¿sí? Para que entre en el espacio, sí, del cuero cabelludo. ¿Cuántos van? 2, 4, 6. Y tenemos finalmente el electrodo, llaman de arete. En alguna medición de electroencefalografía se usa para medir los potenciales aquí en el lóbulo de la oreja. Son como un arete, ¿sí? Electrodos de arete. Básicamente son los electrodos. Yo hasta aquí quiero dejar la clase. ¿Alguna pregunta? Según el programa que tenemos, mañana nos tocaría ver ya electrocardiografía e imágenes médicas. ¿Alguna pregunta? Sí, correcto. Gracias, gracias, ingeniero Uvidia. Hay también electrodos de carbono utilizados en la parte de rehabilitación física. Sí, correcto. Gracias. ¿Sí? De carbono, ¿sí? Donde dejé los marcadores, se hizo que llame. Sí, los de carbono también, ¿sí? Que son para rehabilitación física de carbono. Correcto, gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, señor profesor. Entre más electrodos se conecten al cuerpo humano, digamos, para ver el corazón, ¿es más clara la señal del electrocardiograma? No, ¿Del no, electrocardiograma o no? no, no, no. Lo que se hace ahí básicamente, fíjese, por ejemplo, mañana veremos eso ahí, pero les adelanto la película, ¿sí? Por ejemplo, en un electrocardiograma normal, aquí tenemos al paciente, ¿sí? Se le conecta aquí un electrodo, acá se conecta a otro, acá se conecta a otro, acá, bueno, aquí es usado como la referencia, acá también va otro. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hacemos aquí es tomar, o sea, se toma de dos en dos, de dos en dos. No se toman todos a la vez, se toman de dos en dos. ¿Sí? ¿Por Ok. qué motivo? Porque, lo veremos mañana, recuerde que nuestro cuerpo está con ruido, harto ruido. Dijimos que la señal cardíaca era de 1 milivoltio. Si yo entro en un cuarto donde hay demasiado ruido, no voy a poder graficar nada. Entonces, por ese motivo, la entrada de todo cardiógrafo es un amplificador diferencial donde yo resto. Se requieren dos entradas siempre para restarlas. ¿Por qué? Para eliminar el ruido. Porque aquí va la señal del corazón EKG 1 más voltaje de ruido y acá va voltaje de EKG, digamos, la parte 2 más voltaje de ruido. Al restarlos, el ruido se va. Entonces, se utilizan siempre dos electrodos. Claro, con respecto a la referencia, ¿no? La pierna derecha se la usa generalmente como referencia, porque es el punto más alejado del corazón. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Eso lo veremos el día de mañana. ¿Alguna duda? ¿Inquietudes, quejas, reclamos? ¿Alguna pregunta? No tengan recelo, pregunten.